Bienvenidos y bienvenidas a una nueva travesía por los territorios donde la razón se rompe, donde la historia y el horror se entrelazan y donde el pasado parece negarse a morir. Soy Pablo Iraeta y esta noche los invito a viajar hasta Massachusetts, Estados Unidos, a una colina envuelta en niebla, un lugar que durante décadas fue señalado como uno de los sitios más aterradores del planeta. Un hospital psiquiátrico construido en 1874, levantado sobre tierras vinculadas a los juicios de Salem. Un edificio tan inmenso, tan sombrío, que los habitantes comenzaron a llamarlo el Castillo Maldito de la Colina. Hoy, en Área 91.7, conoceremos la historia del Hospital Estatal de Danvers. El Hospital Estatal de Danvers fue construido sobre Hawthorne Hill, una colina ubicada en Danvers, Massachusetts, territorio que antiguamente era conocido como Salem Village. Y ese detalle no era menor, porque aquellas tierras estaban marcadas por uno de los episodios más oscuros de la historia de Estados Unidos: los juicios y ejecuciones por brujería de Salem, ocurridos en 1692. La colina perteneció a William Hawthorne y posteriormente a su hijo John Hawthorne, el único juez de los procesos de Salem que jamás mostró arrepentimiento por las condenas de supuestas brujas. Muchos historiadores afirman que sobre aquellas tierras quedó sembrada una especie de sombra, una energía oscura, una memoria de dolor que jamás desapareció. Décadas después, justamente allí, el Estado decidió construir un hospital psiquiátrico, y algunos creen que aquello fue el comienzo de una tragedia. El 23 de abril de 1873, Massachusetts aprobó la creación de un hospital para enfermos mentales. La idea parecía humanitaria. Hasta entonces, muchas personas con trastornos mentales eran encerrados en cárceles, sótanos o abandonados por sus familias. El nuevo hospital prometía algo distinto: tratamiento digno, aire puro, contacto con la naturaleza. El diseño estuvo basado en el llamado Plan Kirkbride, creado por el médico Thomas Story Kirkbride. Según esta teoría, la arquitectura podía ayudar a sanar la mente. Los pacientes debían vivir rodeados de jardines, luz natural, ventilación y tranquilidad. Pero el tiempo demostraría que aquellas buenas intenciones terminarían convertidas en una pesadilla. La construcción comenzó el 1 de mayo de 1874. El edificio era gigantesco, más de 1,000 pies de largo, paredes de ladrillo rojo, torres puntiagudas, pasillos interminables. Su aspecto gótico provocaba miedo, incluso a plena luz del día. Los vecinos comenzaron a llamarlo el Castillo en la Colina. Pero el hospital escondía otro detalle perturbador. Bajo tierra existía una red de túneles secretos, pasadizos oscuros que conectaban todos los edificios del complejo. Algunos eran utilizados para transportar alimentos, medicinas o cadáveres sin ser vistos por los pacientes. Y con el tiempo, esos túneles alimentarían incontables historias de apariciones y sonidos inexplicables. El primer paciente ingresó el 13 de mayo de 1878. Al inicio, el hospital fue considerado un ejemplo de atención humana. Los enfermos trabajaban en jardines, caminaban al aire libre, participaban en actividades recreativas, pero el número de pacientes comenzó a crecer de forma alarmante. Muy pronto, el hospital perdió el control. Lo que fue diseñado para unas 450 personas terminó albergando más de 2,000 pacientes. Las salas se llenaron, los recursos no alcanzaban, el personal era insuficiente.
y lentamente la desesperación comenzó a transformar el hospital. Muchos pacientes dejaron de recibir tratamiento adecuado. Algunos eran encerrados durante horas, otros fueron sometidos a camisas de fuerza, hidroterapia extrema, aislamiento. Según antiguos reportes, también comenzaron los episodios violentos, pacientes atacando a otros pacientes, gritos en plena madrugada, conductas imposibles de controlar. En 1938, una investigación estatal reveló que varios pacientes habían muerto asesinados dentro de hospitales psiquiátricos de Massachusetts, incluyendo Danvers, y los informes oficiales indicaban algo escalofriante. Centenares de personas habían fallecido allí, en circunstancias no naturales. Uno de los casos más extraños ocurrió el 26 de septiembre de 1934. Un paciente murió y otros se enfermaron gravemente después de comer una salsa contaminada con insecticida. La administración aseguró que había sido un accidente, pero jamás pudo explicar cómo ocurrió realmente. El fallecido fue Hugh Foy, de 41 años. Murió apenas horas después de ingerir la comida, y aunque las autoridades descartaron un acto intencional, muchos comenzaron a sospechar. ¿Negligencia? ¿Locura colectiva? ¿O algo más oscuro dentro del hospital? Para finales de los años 30, los informes describían escenas dramáticas, pacientes desnudos, destrucción constante, falta de medicamentos y un hospital colapsando lentamente. Los mismos documentos reconocían que el hacinamiento hacía imposible brindar atención adecuada. Y mientras el sufrimiento aumentaba, también crecían las historias extrañas. Enfermeras afirmaban escuchar pasos en corredores vacíos. Pacientes aseguraban ver sombras, observándolos desde las ventanas. Otros hablaban de voces que surgían desde los túneles subterráneos. Historias que con el tiempo convertirían a Danvers en uno de los hospitales más embrujados de Estados Unidos. En los años 40 y 50, el Hospital Estatal de Danvers entró en su etapa más polémica. Fue la época de los tratamientos extremos, electrochoques, sedantes masivos y uno de los procedimientos más cuestionados del siglo XX, la lobotomía. La lobotomía consistía en intervenir quirúrgicamente el cerebro para calmar a los pacientes. Muchos sobrevivían, pero perdían parte de su personalidad, emociones, memoria. En Danvers, estos procedimientos dejaron una marca imborrable. Ex trabajadores afirmaron años después que algunos pacientes parecían caminar como fantasmas, sin expresión, sin identidad, como si el hospital les hubiera arrancado algo más que la enfermedad. Las denuncias por malos tratos comenzaron a multiplicarse, y aunque oficialmente el hospital seguía funcionando, su reputación ya estaba destruida. La gente evitaba acercarse al lugar. Algunos conductores aseguraban ver figuras en las ventanas durante la noche, incluso en áreas vacías. Otros afirmaban escuchar gritos provenientes de la colina. En la década de 1980, el deterioro del hospital era evidente. Muchos edificios estaban dañados, los costos eran insostenibles y las críticas sobre las condiciones del lugar aumentaban. Finalmente, el Hospital Estatal de Danvers cerró oficialmente en 1992, pero el cierre no terminó con las historias. Fue entonces cuando comenzaron las leyendas más aterradoras. Exploradores urbanos que ingresaban ilegalmente aseguraban escuchar voces en los túneles. Otros hablaban de puertas que se cerraban solas, susurros,
apariciones. Incluso hubo quienes dijeron haber visto pacientes caminando entre los pasillos abandonados. Las fotografías tomadas en el interior mostraban sombras extrañas, rostros difusos, figuras imposibles de explicar. Con el paso de los años, Danvers se convirtió en destino de cazadores de fantasmas y aficionados a lo paranormal. La fama del hospital fue tan grande que muchos creen que inspiró escenarios de películas y relatos de terror psicológico. Y aunque gran parte del complejo fue demolido en 2006, las historias no desaparecieron, porque algunos aseguran que ciertas energías jamás abandonaron la colina. Hoy, en un lugar donde funcionó el hospital, existe un complejo residencial. Familias enteras viven donde antes hubo salas psiquiátricas, túneles y morgues. Sin embargo, los relatos extraños continúan. Residentes han reportado ruidos inexplicables, sensaciones de ser observados y apariciones fugaces en áreas comunes. ¿Se trata solamente de sugestión o realmente quedó algo atrapado entre aquellas paredes? Quizá nunca lo sabremos, pero lo cierto es que el Hospital Estatal de Danvers representa una parte oscura de la historia de la salud mental, un lugar donde las buenas intenciones terminaron mezclándose con sufrimiento, abandono y miedo. Y tal vez eso es precisamente lo que vuelve tan perturbador este lugar, porque los verdaderos fantasmas de Danvers podrían no ser espíritus, sino los recuerdos de miles de personas olvidadas por el sistema. Historias como esta nos recuerdan que algunos lugares parecen guardar las emociones de quienes pasaron por ellos: dolor, desesperación, angustia, energías que, según muchos, nunca desaparecen por completo. El Hospital Estatal de Danvers fue demolido casi en su totalidad, pero su leyenda continúa viva, en fotografías, en testimonios, en grabaciones extrañas, y en el miedo de quienes todavía se atreven a hablar de él. Gracias por acompañarnos esta noche en Área 91.7. Los esperamos en un próximo recorrido por esos lugares donde el misterio sigue respirando en silencio. Soy Pablo Iraeta y recuerden, no todo lo que existe puede explicarse, pero en Área 91.7 usted lo puede conocer.